Buenos días. Hoy estaremos hablando del electrocardiograma, que es es la última clase del módulo de fisiología cardiovascular. En este primer gráfico representamos dos elementos importantes del electrocardiograma. En primer lugar, estamos mostrando el papel del electrocardiograma y en segundo lugar, lo que se evalúa en un electrocardiograma. Hablando en primer lugar del papel del electrocardiograma, el mismo se encuentra dividido en pequeños cuadros y cuadros más grandes, en el cual podemos evaluar dos elementos en los fenómenos eléctricos del corazón. En primer lugar, el voltaje, que nos va a valorar la intensidad del fenómeno eléctrico, y en segundo lugar, el tiempo, que determina cuánto duraría cada fenómeno eléctrico. Como podemos observar, estas unidades de medida tienen valores en relación a los cuadrados pequeños y a los cuadrados un poco más grandes. En ese sentido, vamos a ver que cada cuadrado pequeño medido de forma horizontal tiene una duración de 0,04 segundos, que sumado unos a otros, en ese sentido vamos a ver que tiene una duración de aproximadamente 0,20 segundos. En otro sentido, al mismo tiempo, si observamos el voltaje, cada cuadradito pequeño en forma vertical tiene una duración o un valor de 0,1 milivoltios, y que sumado 10 de ellos juntos nos van a dar un valor de 1 milivoltio. Con este papel, entonces, nosotros podemos evaluar, como dijimos, la intensidad de un fenómeno eléctrico y su duración en el tiempo. ¿Y cuáles son esos fenómenos eléctricos? Como ya lo saben, tenemos que evaluar ondas, que en este caso está determinado por la onda P, el complejo QRS, la onda T y la onda U. Podemos evaluar segmentos, como por ejemplo el segmento ST, y también se puede evaluar el segmento PQ, que es raramente evaluado. Lo que más realmente se mide en relación a la onda P y la QRS es lo que nosotros llamamos intervalo PQ. En este punto tenemos que recordar que los intervalos son uniones de segmentos con onda. Entonces eso nos va a demostrar el tiempo que tarda desde que ocurre un fenómeno en un sitio a que termine el fenómeno en otro sitio. También podemos evaluar el intervalo QT, que como vamos a ver más adelante abarca toda la despolarización y repolarización del ventrículo. La onda U vamos a explicar más adelante. Muy bien, entonces podemos decir que el electrocardiograma es un registro gráfico de los eventos eléctricos que ocurren durante el ciclo cardíaco. En tal sentido, podemos ir explicando qué son las ondas P, QRS, la onda T y cómo ellas se producen. La onda T es o representa la despolarización de las aurículas o los atrios. ¿Qué es lo que le precede a esta onda P? Le precede la despolarización del nódulo sinusal, que seguidamente por sincitio auricular rápidamente despolariza en primer lugar aurícula derecha y muy seguidamente a la aurícula izquierda. Prácticamente al mismo tiempo ambas se despolarizan con muy pocos milésimas de segundo de diferencia. Entonces esta suma de despolarización de ambos atrios genera lo que observamos aquí en este dibujo, que es la onda P. La onda P manda o representa, como dijimos muy bien, la despolarización de los atrios, y esta despolarización tiene que ir hasta los ventrículos, en donde se va a generar la siguiente ondas o complejo que se conoce con el nombre de QRS, que está representando luego la despolarización de los ventrículos. ¿Qué le precede? Le precede la despolarización auricular, pero sobre todo le precede el paso de la despolarización por el nodo aurículo-ventricular,
y todo el tiempo que lleva a hacerlo, generando lo que nosotros conocemos como intervalo PQ. En segundo lugar, una vez que ha terminado la despolarización de ambos ventrículos, que también se hace en forma de sinsitio prácticamente al mismo tiempo, generando una pequeña ventaja de parte del ventrículo derecho en relación al ventrículo izquierdo, sobre todo determinado por el grosor. Seguidamente ocurre lo que se llama la onda T, que representa la repolarización ventricular. Y esta, como dice su nombre, esta onda T que refleja la repolarización ventricular, está precedida evidentemente por la llegada de la despolarización a los ventrículos, que generalmente tiene el mismo sentido que la despolarización, pero vamos a ver más adelante que esta situación no se refleja sobre todo en el ventrículo izquierdo. La pregunta es, ¿por qué no podemos observar la repolarización atrial? La repolarización atrial, lo que ocurre es que sucede cuando se está generando el complejo QRS. Entonces se ve enmascarada por este fenómeno eléctrico que es muy poderoso, por lo tanto no se la puede observar. También tenemos que tener algunos conocimientos sobre el aparato que mide el electrocardiograma, que se conoce con el nombre de electrocardiógrafo. ¿Y cómo se mide? Generalmente se mide a través de cables de conexión a este aparato, que están dados por 4 cables que van a las extremidades y 6 cables que van a la región precordial. Los cables que van a las extremidades generalmente siguen el semáforo, comenzando por el lado derecho, en el miembro superior derecho, en la muñeca, se pone el electrodo de color rojo, en la muñeca izquierda el electrodo de color amarillo y finalmente en la pierna izquierda el electrodo de color verde. El electrodo negro que se pone en el miembro inferior derecho representa nada más que un electrodo neutro, el cual lo que está haciendo es cerrando el circuito formado por el triángulo de Einthoven. Luego tenemos los 6 cables que van a la región precordial, que generalmente se instala en situaciones anatómicamente determinadas, como por ejemplo B1, que se encuentra en el cuarto espacio intercostal del lado derecho junto al esternón. También le llamamos paraesternal. El precordial B2, que se ubica en la misma situación intercostal, pero del lado izquierdo en la región paraesternal del tórax. El B4, que se instala en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular. Y el precordial B3 se ubica en un lugar equidistante entre B2 y B4. Luego tenemos el B5, que se instala también a nivel del quinto espacio intercostal, pero ya utilizando como guía la línea axilar anterior. Y finalmente el B6, que también se ubica en el quinto espacio intercostal en la línea axilar media. Bueno, entonces aquí podemos observar algunos tipos vamos a decir, de precordiales, de elementos que se utilizan para conectar los cables con el paciente, y estos elementos pueden ser diferentes en relación a qué tipo o de qué generación es el electrocardiógrafo. Aquí podemos ver un poco más grande las ventosas que normalmente se suele poner en las precordiales y las pinzas que ponemos en la región de las muñecas y de los tobillos. Previa desinfección con alcohol en esos lugares, luego se instala un gel para mejorar la conexión eléctrica entre el paciente y el electrocardiógrafo.
Del papel de registro ya hemos hablado cuánto dura cada uno de ellos. Generalmente en la medición del electrocardiograma, aparece un testeo del voltaje donde nosotros podemos determinar a qué voltaje vamos a evaluar cada una de las ondas, sobre todo o complejo, en el caso del QRS. Y generalmente se pone el aparato o se caracteriza el aparato para poder generar que 1 centímetro de altura signifique 1 milivoltio. En ese sentido, vamos a observar aquí que si sumamos varios de estos, vamos a tener que el test de 1 milivoltio equivale a 10 milímetros o 10 cuadraditos. También la velocidad con que el papel va a transcurrir por el electrocardiógrafo en el momento de la medición, como valor estándar se ubica a 25 milímetros de segundo. Quiero decir en este punto que el médico o el técnico que haga la evaluación, o la medición mejor dicho, porque la evaluación siempre lo tiene que hacer el médico, puede calibrar ese electrocardiógrafo, ya que puede hacer que la velocidad del papel sea 50 milímetros por segundo y que el centímetro de la altura de mi voltaje pueda ser menos de 1 o más de 1. En este gráfico podemos ver exactamente cómo la despolarización y repolarización del ventrículo izquierdo y derecho, evidentemente, coincide con el potencial de acción del músculo ventricular contráctil. Aquí podemos observar que la onda Q hasta la R, de la onda Q hasta la R, determina la aparición de la despolarización ventricular. Y desde la meseta o repolarización precoz primero y luego la meseta, podemos observar que es ya cuando la R baja y se convierte en la porción S del complejo QRS, y el mismo continúa hasta que ocurra la onda T. De la misma forma ocurre la meseta, luego la repolarización y justamente como vemos termina en el punto en que termina la repolarización ventricular. Entonces eso es lo que observamos o medimos cuando evaluamos el intervalo QT. Estamos viendo despolarización y repolarización ventricular. Y en ese sentido podemos decir que podemos evaluar lo que pasaría con la sístole y la diástole cardíaca. Bueno, ahora, ¿cómo se forman estas ondas dentro de lo que es el papel del electrocardiograma? Para eso tenemos que tener en primer lugar la idea de cómo el electrocardiógrafo puede captar señales, ya sean señales positivas o señales negativas. Lo que podemos observar es que si ubicamos un electrodo medidor en un punto, por ejemplo, aquí vamos a observar una célula miocárdica solitaria. Entonces lo que vamos a observar es lo siguiente. Si ponemos un electrodo neutro en un punto, que es este, y el electrodo medidor en el otro punto, que es este electrodo medidor lo que va a evaluar es hacia dónde se dirige el vector, ¿sí? El vector normalmente siempre se dirige desde el punto en que la célula inicia su despolarización. Y cuando hablamos de polarización estamos hablando de aumento de cargas negativas dentro de la célula. Entonces únicamente la dirección de ese vector va a ir hacia donde todavía la célula no se ha despolarizado. ¿Dónde es en este dibujo? Del extremo derecho. Entonces cuando se inicia la despolarización por la entrada de cargas positivas en el interior de la célula, los electrodos que se encuentran fuera de las células miden lo que pasa fuera de la célula, no dentro de la célula. Entonces cuando se rompe el equilibrio eléctrico, el medidor o electrodo medidor va a medir lo que está ocurriendo en donde él se encuentra. Y donde él se encuentra donde las cargas son positivas todavía. Por eso es que en ese punto se va a dibujar
una onda positiva que está por encima de la línea isoeléctrica. La línea isoeléctrica siempre va a representar una situación de equilibrio entre las cargas positivas y negativas. Entonces eso es importante recordar. Bueno, una vez que toda esta célula se ha despolarizado, vemos que todas las cargas negativas o en la situación que explicamos en potenciales eléctricos, fuera de la célula es prácticamente una dominancia de negativos, ¿sí? Y dentro de la célula es totalmente positivo por la gran entrada ya sea de sodio o de calcio. En ese sentido, la onda P, o sea, esta onda, yo ya le llamo onda P, pero puede ser cualquier otra onda, esta onda termina en la línea isoeléctrica, porque ahora ya todas las cargas son negativas afuera y todas las cargas son positivas adentro. Entonces no hay ya una pérdida del equilibrio entre cargas. Ahora, como sabemos también, donde se inició la despolarización, se va a iniciar la repolarización, o sea, en este punto. Entonces ahora la repolarización es otro vector que va a ir otra vez de donde está repolarizando hacia todavía donde no se está repolarizando. O sea, otra vez la misma dirección que fue la despolarización. Entonces el electrodo lector ahora lo que va a medir al romperse el equilibrio eléctrico son cargas negativas, porque todavía ahí no está llegando la repolarización. Y en esa situación entonces lo que vamos a observar es la creación de una onda, pero por debajo de la línea isoeléctrica representando una onda negativa. Y una vez que todo esto de vuelta se equilibre entre cargas negativas y positivas, la onda negativa que estábamos dibujando termina de vuelta en la línea isoeléctrica. Entonces esos son los fenómenos por los cuales nosotros podemos medir las despolarizaciones y las repolarizaciones. Y tomar en cuenta que los electrodos lo que están midiendo es lo que ocurre en el líquido extracelular y no intracelular. En ese sentido podemos ver ahora qué pasa si miramos esta misma célula con tres electrodos diferentes. En primer lugar, este es el primer electrodo que enfrenta a una célula que inicia su despolarización en este punto. Este electrodo que se encuentra en este punto mirando esta parte de esta célula, ¿qué es lo que va a encontrar? Si todo adentro está positivo, pues afuera que está todo negativo. Entonces, como es una célula está rota, vamos a decir para este electrodo, el equilibrio eléctrico. Entonces él va a estar dibujando una onda negativa, porque lo que va a medir es las cargas negativas del líquido extracelular. Por el otro lado, del lado derecho, sin embargo, este electrodo está mirando que todavía la despolarización no llega a este extremo de la célula. Por lo tanto, esta célula en el interior todavía es negativa y en el exterior todavía es positiva. Por lo tanto, este electrodo lector va a estar generando una onda positiva. Y en la parte media misma entre ambas situaciones tenemos otro electrodo lector que va a hacer dos cosas. Como aquí hay un equilibrio para él, un equilibrio entre cargas negativas y entre cargas positivas, puede hacer dos cosas. O generar una línea isoeléctrica o generar un complejo que equivale tanto negativamente como positivamente las mismas cargas. Si nosotros contamos los cuadraditos para arriba, sabemos que lo que estamos midiendo es la intensidad del fenómeno eléctrico y lo mismo cuando contamos hacia abajo. Solamente que esto está evaluando que aquí hay en el líquido extracelular, hablando siempre, la misma cantidad de cargas positivas que por debajo, dentro de la célula sería eso, las mismas cargas, fuera de la célula sería eso, siempre las mismas cargas
negativas. Lo que está midiendo es que de un extremo de la célula están todas las cargas positivas y del otro extremo que ya se despolarizó, fuera de la célula, están todas las cargas negativas. Bueno, y ahora vamos a ver qué pasa cuando medimos el fenómeno eléctrico en una célula aislada y en una célula cardíaca in vivo. Cuando hablamos de una célula cardíaca aislada es exactamente la explicación que dimos en el gráfico anterior. Podemos observar que esto es una célula cardíaca aislada, y lo que observamos aquí es una despolarización y que el electrodo lector de este punto pues está mirando que en el líquido extracelular todavía hay carga positiva, y por lo tanto lo que estamos viendo es una imagen positiva de un complejo. Y que cuando el mismo ha completado totalmente su despolarización, las cargas negativas en el líquido extracelular ya has hecho que este complejo que era positivo ahora baje de vuelta a la línea isoeléctrica, tal como hemos explicado. Al mismo tiempo vamos a ver que se inicia la repolarización en el punto que se había iniciado la despolarización, y por lo tanto vamos a dibujar una onda negativa. ¿Por qué? Porque en el lugar donde todavía no llegó la repolarización, repito, es negativo todavía, ¿sí? Todavía es negativo, ¿sí? Y cuando el mismo se termina por repolarizar, se restituyen las cargas positivas afuera, se completa la onda negativa llegando hasta la línea isoeléctrica. Bueno, ahora vamos a ver qué ocurre en nuestro corazón realmente, porque todo lo que estuvimos explicando son fenómenos muy entendibles. Ahora, en una célula cardíaca en vivo entra a jugar un rol importante un segundo elemento que no tiene que ver solamente ya con la despolarización, la repolarización o la generación de un potencial eléctrico, que es un factor hemodinámico, que es la presión diastólica del ventrículo izquierdo. ¿Qué significa presión diastólica del ventrículo izquierdo? Esa presión, acuérdense que es la presión con que termina el llenado ventricular, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que el corazón es muy complaciente, permite un llenado ventricular sin generar una alteración muy importante en el aumento de la presión dentro del ventrículo, y que por eso una vez que se cerraban las válvulas auriculoventriculares al término de la diástole, se iniciaba el proceso de sístole con una primera fase que era la contracción isovolumétrica, que es aumentar la presión del ventrículo para poder generar el vencimiento de la resistencia, que es la poscarga, para abrir la válvula aórtica en este caso. Bueno, lo que ocurre es que, sin embargo, esa presión de fin de diástole o presión diastólica al ventrículo izquierdo va a jugar un rol en cuanto al comportamiento de la onda de repolarización. ¿Por qué? Porque como bien explicamos en la clase de automaticidad cardíaca o de actividad eléctrica del corazón, una vez que el haz de His, la rama izquierda, a través de sus fibras de Purkinje, vaya despolarizando nuestro ventrículo, el mismo se va a despolarizar sin problema. También aquí es importante recalcar que estas fibras de Purkinje no llegan hasta el tercio final o epicárdico del miocardio ventricular debido al grosor, ¿sí? Y que esta parte, la despolarización, lo terminaban entre las células musculares ventriculares propiamente dicha, y por eso que ahí también habíamos dicho que disminuía la velocidad de conducción de esa despolarización. Sin embargo, si seguimos fielmente a la ley de comportamiento de las ondas en relación a cómo se encuentran las cargas, tenemos que decir que en un electrocardiograma, el complejo QRS que observamos, este es el complejo QRS que se forma porque el electrodo que mira al ventrículo izquierdo, vamos a suponer que está aquí, ¿verdad?
es positivo. ¿Por qué? Porque aquí las células miocárdicas cumplen lo mismo que esto. O sea que mientras vemos el vector en este sentido del sentido de la despolarización, en este punto que todavía no llega la despolarización, las cargas fuera de la célula sigue siendo positiva. Entonces sí o sí vamos a tener mi complejo QRS. Y cuando llegamos al S, ¿qué ocurre? Pues que acá ya todo se ha negativizado porque todo mi miocito supuestamente ya está despolarizado. Ahora, si siguiésemos, como dije anteriormente, la ley de los fenómenos eléctricos, la repolarización debería también ser igual que esta, o sea, generar una onda U negativa, disculpen, una onda T negativa. Bueno, pero ¿qué es lo que observamos generalmente en el electrocardiograma? Las precordiales sobre todo, que son las que miden más los fenómenos eléctricos de los ventrículos. Pues observamos sobre todo a nivel de B3, B4, B5, B6 que la onda T, que debería ser negativa, es positiva. ¿Y por qué es esta situación? ¿Por qué no es negativa como estábamos diciendo hasta ahora? Porque justamente se genera esta presión del ventrículo izquierdo y esa presión afecta a través de una ligera disminución de oxígeno, no ligera, inclusive puede llegar a cero muchas veces, eso ocurre sobre todo en la sístole, pero también en la diástole hay una ligera disminución de flujo sanguíneo en la región subendocárdica del corazón, haciendo en ese sentido que la repolarización que debía seguir el sentido de la despolarización sea a la inversa. ¿Por qué? Porque el músculo epicárdico recibe sin problemas sangre oxigenada, pero el músculo subendocárdico tiene dificultades para conseguir oxígeno de forma adecuada. Eso se va a entender mejor cuando hablemos de la circulación coronaria, pero es importante ya saberlo en este punto, porque la circulación coronaria, recuerden que son las coronarias, las primeras ramas de la arteria aorta, que justamente entran desde el epicardio y se van distribuyendo hacia el subendocardio. Y así como dijimos que las fibras de Purkinje no llegan a llevar la conducción hasta el tercio distal del epicardio, asimismo a la inversa la circulación coronaria no llega a irrigar totalmente todo el grosor del miocardio, haciendo dificultoso que llegue oxígeno y nutriente al músculo subendocárdico. Entonces esa situación va a generarse sobre todo cuando hay un aumento en la presión diastólica del ventrículo, generando una alteración en el inicio de la repolarización por falta de oxígeno, haciendo que la repolarización siga la línea contraria al vector de la despolarización. Y al seguir la línea contraria, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar que si aquí se ha despolarizado, ¿verdad? Entonces esto va a ir a este punto, vamos a poner aquí, en vez de ser esto, lo que ocurra, este vector para generar esta onda va a estar midiendo lo que pasa aquí, ¿sí? O sea que aquí todavía es positivo, acá ya es todo negativo, entonces lo que mide mi electrodo es lo que ocurre en el otro extremo, no en este extremo, sino en este extremo de mi miocito, generando esta onda positiva. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las derivaciones bipolares, monopolares y las precordiales más adelante. Las derivaciones bipolares, como dice su nombre, son derivaciones que se ubican para medir la cara del corazón en un plano, vamos a decir, tangencial. Por ejemplo, para D1 ponemos electrodos que van a medir la parte negativa, el brazo derecho, y la parte positiva, el brazo izquierdo. El D2, siempre el negativo es el brazo derecho y positivo pierna izquierda. Y el D3
En este caso, sí, el brazo izquierdo va a ser negativo y la pierna izquierda será positiva. Ustedes dirán, ¿por qué uno es positivo y el otro negativo? Es sencillamente porque el vector en general del corazón, una vez que se inicia la despolarización en el nódulo sinusal, sigue una dirección que es de derecha a izquierda, ¿sí? De arriba a abajo, ¿sí? Y eso es lo que va a generar que todo lo que está a la derecha, las cargas sean negativas, y todo lo que esté arriba en relación a lo de abajo también va a comportarse de forma negativa, porque esa es la dirección que sigue mi corazón. Y también me olvidé decir, para completar, entonces, de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de atrás a adelante, ¿sí? Entonces esa es la forma en que el vector en general se mueve en el corazón en general, porque hay varios vectores, pero es nada más para ubicarnos rápidamente cómo se va generando la despolarización del corazón. Entonces eso me va a dar pie a que yo, por ejemplo, pueda ir de un punto a otro, ¿sí? De un punto a otro para generar, como dice aquí, el de 1. Y vamos a ver que todo lo que está a la izquierda, o sea, disculpen, del lado derecho en este caso, de D1 es negativo y todo lo que vaya hacia la izquierda va a ser positivo, ¿sí? Para luego medir los vectores, las magnitudes de los fenómenos eléctricos. Entonces, si tomamos este punto como 0, todo lo que está para este lado es negativo y todo lo que está para el otro lado es positivo. Por otro lado, tenemos el de 2. El de 2 dijimos que es otra vez de brazo derecho a pierna izquierda, ¿sí? Y todo lo que está en este punto por arriba de este punto 0 va a ser negativo y todo lo que está por abajo va a ser positivo. Y al mismo tiempo el D3 va de brazo izquierdo, ¿sí? Que es este punto, a pierna izquierda. Y otra vez todo lo que está por arriba va a ser negativo y todo lo que va a estar por abajo va a ser positivo. Bueno, y a esto sí le agregamos las derivaciones monopolares amplificadas, que son como la amplificación de cómo se dirige un vector de un punto a otro, no mirando con derivaciones bipolares, sino es como abrir un gran ojo. Aquí, por ejemplo, abrir un gran ojo que está mirando, por eso dice amplia, ¿verdad? Lo que ocurre en esos lugares en que se ubica. Por ejemplo, el ABR, que está acá. Un ojo, vamos a suponer que este es un ojo, está mirándole al ABR. El ABR es un polo que se pone en el brazo derecho. Y todos sabemos que todo lo que está del lado derecho es negativo, ¿sí? Entonces, todo lo que yo vea en la derivación derecha o en ABR va a estar representado por ondas que van a ser en general negativas. Por ejemplo, la onda P y la onda T van a ser sí o sí negativas. Y también mi QRS voy a tener una onda Q que van a ser importantes. Siendo que la onda Q, que siempre es supuestamente la primera parte del complejo QRS, cuando aparece, y si, sobre todo si aparece de forma muy intensa o de mucha duración, puede significar un cuadro patológico cardíaco. Eso vamos a hablar en electrocardiogramas patológicos del año que viene, en fisiopatología. Ahora, ABL, lo que mira es, lo que está mirando ABL es el brazo izquierdo, que es este dibujito que le puse aquí. Y como está mirando el brazo izquierdo, él lo que está mirando son los vectores que están llegando al brazo izquierdo, ¿sí? Y por lo tanto va a haber todo positivo. O sea, porque hacia ahí se está dirigiendo la despolarización y ahí todavía las cargas en el líquido extracelular son positivas. Y lo mismo ABF que está en la pierna, ABF que representamos aquí como el ángulo de 90 grados, también va a mirar lo que ocurre sobre todo en la cara inferior o diafragmática del corazón. Porque eso también es importante recalcar en este punto,
que además de cómo está mirando los diferentes electrodos al corazón, ellos también miran caras. Podemos decir, por ejemplo, que de 1 mira toda la cara anterior del corazón. De 2 está mirando específicamente el lado derecho, pero también está mirando la cara del corazón, la cara inferior del corazón. El de 3 está mirando todo el lado izquierdo del corazón y también la cara inferior del corazón. ABF está mirando específicamente la cara inferior del corazón. ABL está mirando el lado izquierdo del corazón y ABR el lado derecho. Muy bien, en este gráfico podemos observar la ubicación de los electrodos precordiales, como vemos aquí, en un corte transversal. Podemos observar la posición del corazón, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, para ver cómo se dispone anatómicamente o cómo de cercano se encuentran los precordiales para evaluar lo que ocurre en los ventrículos. Por eso es que los electrodos precordiales son muy importantes para evaluar justamente esta cámara cardíaca. En ese sentido, ya explicamos en las clases, en las diapositivas anteriores, cómo se ubican este electrocardiograma. Sin embargo, aquí vamos a recalcar que de B1 a B4, que se encuentran totalmente sobre la parrilla costal, son los electrodos que más cerca se encuentran del corazón, ya habiendo una pequeña lejanía del B5 y sobre todo del B6. Pero es en el B5 en donde podemos observar que el ventrículo izquierdo se encuentra otra vez más cercano, que es a lo que a nosotros nos interesa. En cambio, B3, B4 se encuentran en el punto de la transición de lo que es el ventrículo derecho de lo que es el ventrículo izquierdo. Y B1 y B2 están mirando fundamentalmente la región de la aurícula derecha como del ventrículo derecho. Aquí podemos ver entonces cómo se observa un electrocardiograma completo. Tenemos de 1, que como dijimos es la suma de fenómenos eléctricos que ocurren cuando evaluamos bipolarmente la cara anterior del corazón y cómo se dirige la despolarización del brazo derecho al brazo izquierdo. De 2, que evalúa los fenómenos eléctricos bipolarmente hablando cuando va del brazo derecho a la pierna izquierda. O sea, lo que estamos mirando es toda la parte derecha y la cara inferior o diafragmática del corazón. Y el de 3, que mira específicamente cómo el vector va desde el brazo izquierdo a la pierna izquierda. Como ven, aquí hay una prevalencia de ondas positivas, complejo QRS positivo, y entonces ya explicamos por qué las T son también positivas, mientras que supuestamente las repolarizaciones deberían ser negativas, ya explicamos por qué se presentan positivas. Luego tenemos las derivaciones ampliadas y como vemos y ya explicamos en las diapositivas anteriores, el ABR es un electrodo que mira solamente el brazo derecho de forma ampliada y por lo tanto todo lo que pueda ser negativo va a ser negativo, desde la onda P, la onda T y también una onda S muy marcada, que normalmente luego es negativa, pero que es más pequeñita, como ven aquí en las otras derivaciones. Y la onda que debería ser positiva, que es la R, es apenas medible. Pero eso es lo que nosotros conocemos como una derivación control, porque si yo veo que en ABR alguna de estas ondas que acabo de explicar es positiva, significa que he puesto mal los electrodos. Entonces eso también me ayuda a saber que todos los electrodos están bien puestos o que estaban bien puestos. Luego tenemos la BL, que como dice su nombre, está mirando el brazo izquierdo del corazón, en donde también las ondas, todas las que puedan ser positivas, son positivas, y la R es muy superior a la onda S. Y la ABF, que en su lugar, aquí podemos ver también que la onda P, la onda T son positivas. En cambio aquí la onda Q es la que aparece un poquitito, no tan importantemente, no vemos una S. Y la onda R como siempre muy positiva.
Ahora, es importante recalcar en el siguiente gráfico de las precordiales qué es lo que va ocurriendo con la onda R. Si ustedes se fijan, la onda R va creciendo, ¿sí? Va creciendo. Y la onda S va disminuyendo de tamaño. ¿Por qué ocurre esto? Porque ya explicamos en el gráfico anterior a este que B1 y B2 le miran fundamentalmente al ventrículo derecho y a la aurícula derecha, pero como estamos hablando de precordiales, vamos a enfocarnos sobre todo en el ventrículo derecho. Y sabemos que el ventrículo derecho tiene un grosor muy pequeño en sus paredes, por lo tanto la onda R siempre son pequeñas, ¿sí? Son pequeñas. En cambio la onda S, que es el inicio de la repolarización, son muy profundas. Ahora, estas ondas S obedecen también a que llegan señales muy positivas del lado opuesto del ventrículo derecho, que es el ventrículo izquierdo, donde la onda R es muy grande. Entonces, si ustedes miran la onda R de V4, van a poder comparar con la onda S de V1. Y también podemos decir que acá la onda P es un lugar donde yo puedo evaluar la onda P, porque también, como dijimos anteriormente, este electrodo precordial le mira también a la aurícula. Y sabemos que para evaluar aurícula, ¿qué tenemos que mirar? La onda P. En relación al crecimiento de la onda R, vamos a ver que en donde es bien equivalente tanto el valor positivo como negativo del complejo QRS es en la derivación B3, que se le llama también derivación de transición. Acá podemos ver que tanto la R como la S equivalen en sus valores, o casi equivalen. Generalmente la transición se encuentra justamente entre B3 y B4. ¿Qué es la transición? Cuando los electrodos van pasando por el tabique interventricular y están yendo hacia el ventrículo izquierdo. ¿Y qué podemos decir de los electrodos B4, B5, B6? Pues que miran al ventrículo izquierdo. Pero como ven, desde B4, B5 en B6, ya la onda R es más pequeña. ¿Por qué? Porque justamente está más alejado, como vivimos en ese corte transversal del tórax, como está alejado de la pared ventricular. Entonces podemos hacer una agrupación anatómica de estos electrodos. Por ejemplo, decir que si miro dentro de mi electrocardiograma el comportamiento de los fenómenos eléctricos en B2, en D2, D3 y ABF, yo estoy mirando la cara diafragmática o inferior del corazón. También podemos mirar B1 y B2 para poder asociar con alteraciones si es que veo alguna alteración en estos electrodos. Pero estas derivaciones miran la cara diafragmática del corazón. Si miro de uno que pasa por la cara anterior del corazón, porque va de brazo derecho a brazo izquierdo, y ABL, que es una ampliada del brazo izquierdo, y en conjunto miro B5 y B6, que es lo que estoy mirando la cara anterior izquierda del corazón. Y si le involucro a B5 y B6, voy a estar mirando la parte lateral alta del ventrículo izquierdo. Y si miro el ABR, como dijimos anteriormente, es una derivación especular que sirve para indicar la correcta colocación de los electrodos. Les quiero anticipar que dentro de lo que es la patología cardíaca, nosotros hacemos más agrupaciones anatómicas. Por ejemplo, decir que de B1 a B6 puedo estar mirando toda la cara anterior izquierda del corazón juntamente con D1. También puedo hacer solamente de B4 a B5 a B6, que solamente mira la cara anterior izquierda del corazón. Y bueno, ¿por qué es importante la agrupación anatómica dentro de la medicina? Porque cuando yo observo una alteración en una de estas agrupaciones, yo puedo saber si esa alteración generalmente es una alteración isquémica. ¿Qué significa la palabra isquemia? Que la sangre no está llegando de forma adecuada a nuestro músculo cardíaco. Y al saber qué agrupación anatómica es la que está afectada, puedo determinar cuál es la rama de la arteria coronaria que se encuentra afectada para llevar ese flujo de sangre adecuado a ese lugar. Entonces, por eso es importante recalcar, por ejemplo, si un paciente tiene un infarto de cara diafragmática del corazón,
pues yo voy a pensar que la arteria coronaria derecha es la que está probablemente alterada en alguna de sus ramas que da a la cara inferior del corazón. ¿Y dónde voy a observar las alteraciones? En D2, D3, ABF. Eso es como un ejemplo para que entiendan la importancia de saber las agrupaciones anatómicas en el electrocardiograma. Bueno, las precordiales ya dijimos que son 6, tiene varias denominaciones, nosotros le llamamos B1, son las que tienen mayor voltaje porque están más próximas al corazón y en ellas se evalúan todo lo que estuvimos mencionando, disculpen que haya pasado, pero eh, ya hemos mencionado todo lo que podemos evaluar en el electrocardiograma anterior a ese slide, que era el crecimiento de la onda R, dónde es la transición. Aquí volvemos a ver este gráfico mostrando la misma cosa. Como de B5 la R baja a B6 porque B6 está más alejado. Vemos las ondas de transición, vemos dónde parte el ventrículo, la despolarización ventrículo derecho en B1 y parte B2, etc. Y como el B1 también está cerca de la aurícula, como ven, de la aurícula derecha, podemos también evaluar a la onda P. ¿Por qué onda P en aurícula derecha? Porque sencillamente ahí se encuentra el nódulo sinusal. Bueno, y aquí volvemos a observar las derivaciones precordiales. Vemos otra vez el crecimiento del aire, vemos el decrecimiento de la onda S, observamos que en general las ondas T son todas positivas, pudiendo llegar a ser negativas en el ventrículo derecho porque ahí no hay tanta presión diastólica en el ventrículo. No sería raro encontrar una onda T plana o invertida en B1. Así que no se preocupen por eso. Y lo otro que estamos observando es el electrodo de transición que como vemos siempre se encuentra en B3, en este sentido. Bueno, ahora vamos a ir viendo las ondas, ya sabemos cuáles son, ya lo hemos mencionado al inicio de la clase. Ya hemos dicho por qué se generan, por despolarización y repolarizaciones. Ahora, las modalidades que podemos ver de ondas que pueden ser unimodales, que significa vamos a decir, un solo sentido, que significa así positivo o negativo totalmente, ¿sí? Eso, por ejemplo, vemos en la onda P y en la onda T. Luego, estas mismas ondas pueden ser bimodales, eso ya empezamos a ver cuestiones patológicas. ¿Qué significa bimodales? Que de repente, en vez de ser unimodal, haga como una jorobita de camello, ¿sí? Entonces a eso se le llama bimodal. Y luego tenemos bifásicas, que son aquellas que pueden tener esta imagen donde es bifásica, positiva y negativa, al mismo tiempo también que podemos observar sobre todo en la onda P, cuando hay alteraciones auriculares. Y luego tenemos las ondas que pueden ser melladas, eso ya se ve en el complejo QRS, que todos sabemos que tiene esta imagen en pico, la R. ¿Y qué pasa? Que podemos ver algunas alteraciones en donde el pico hace una melladura, ¿sí? Eso generalmente se observa cuando hay bloqueos de fascículos de las ramas de His. Puede ser derecha, puede ser izquierda. Entonces las melladuras de esta forma se llaman R'. Por ejemplo, en este caso es R grande, R', ¿sí? Porque hay otra chiquitita. Pero de repente puede ser una R normal, la más pequeña y la otra más alta. Entonces a este le llamamos R pequeña o R', ¿sí? En este sentido. Pero esto evidentemente ya son alteraciones dentro del electrocardiograma que vamos a ir explicando más adelante en la carrera de medicina, donde se van a acostumbrar a ver esos tipos de electrocardiograma. Y luego decir que los segmentos todos deben ser isoeléctricos. ¿Cuáles son los segmentos? Pues todos los segmentos que hay entre las ondas. Todo esto tiene que ser isoeléctrico. Los intervalos comprenden onda y segmento, como ya mencionamos. Bueno, aquí vemos todas las ondas que mencionamos anteriormente y vamos a ir viendo rápidamente porque ya lo hemos explicado en varios lugares, que es la onda P, dijimos ya que es la activación auricular.
o la contracción. ¿Y qué le va qué es lo que va a delatar el inicio de la contracción o sístole auricular? Cuando no existe, cuando yo no veo onda P en ninguna parte, tengo que pensar que la aurícula no se está contrayendo, no se está despolarizando, por lo tanto no está haciendo onda P. Por lo tanto puede verse en unas patologías como por ejemplo una fibrilación auricular, que es una arritmia muy frecuente que se suele observar en algunas patologías valvulares y o en las insuficiencias cardíacas. También es muy útil en el estudio de las arritmias. Generalmente nosotros cuando hacemos un electrocardiograma podemos hacer, además de todas las derivaciones, o sea, de hacer una medición de las bipolares, que son 3, de las ampliadas, que son también 3, y de las 6 despolarizaciones, de las 6 derivaciones precordiales, que sumado todo esto es 12. Pero al final yo, si quiero ver el comportamiento del ritmo del corazón, puedo hacer una tira larga que se llama onda tira de ritmo. Y generalmente elijo de las 12 derivaciones hacer de la D2. ¿Por qué la D2? Porque la D2 le ve bien a la aurícula derecha, y también puedo hacer de la B1 o de la B2. Pero en general los médicos hacemos de la D2. ¿Y qué vamos a estudiar en ella? Es si el ritmo es sinusal. ¿Qué significa? Que ahí voy a mirar que la onda P siempre esté presente, que la P siempre esté positiva en D2 y que aparezca delante de todas las QRS dentro de esa tira de ritmo, por ejemplo. Eso vamos a ir explicando. También la morfología de las ondas, si no hay melladura, si no hay ondas bifásicas, si no hay alargamiento de la duración de su fenómeno eléctrico, o si no hay un aumento muy importante, una disminución muy importante del voltaje. Y bueno, eso está dentro de lo que es crecimiento. Y aquí tenemos justamente lo que vamos a evaluar una onda en una tira de ritmo. Vamos a mirar que la onda P esté siempre presente y siempre delante de una QRS. Voy a medir el intervalo PR, que como vimos en la actividad cardíaca, generalmente lo normal es que dure de 0,12 a 0,20 con un promedio de 0,16 segundos. Y también voy a evaluar la morfología, cómo está la onda P, cómo está la QRS. Bueno, cuando yo digo que mi electrocardiograma muestra que mi corazón tiene un ritmo sinusal, que es muy importante porque significa que el ritmo sigue lo que manda el marcapaso, que es el nódulo sinusal. Que, como dijimos, que la onda P sea positiva en D2, que la P sea negativa en ABR, que es mi derivación especular, y que siempre haya una separación isoeléctrica entre la onda P y la QRS. Como verán, aquí no menciona en ningún momento la frecuencia cardíaca, porque muchos creen que como explicamos el nódulo sinusal, que el nódulo sinusal se despolariza a una frecuencia de 60 a 100, el ritmo sinusal deja de ser sinusal cuando hay un aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 100 o hay una disminución de la frecuencia cardíaca menos de 60, y eso no es así. Acuérdense que sobre el nódulo sinusal puede haber estímulos que hagan que el mismo genere despolarizaciones o más rápidas o más lentas. Por eso es que no podemos incluir dentro del criterio del ritmo sinusal la frecuencia cardíaca. La morfología de la onda P es negativa en ABR, a veces es negativa en B1 y en B2, sobre todo cuando el corazón pertenece a un niño, a un adolescente, porque todavía encontramos en fase de maduración cardíaca. Es positiva siempre en estas derivaciones de 2 de 3 ABF. En B1 y B2 ya explicamos que en general puede ser también negativa. A veces aquí podemos ver esa onda bifásica que tiene una porción positiva, que generalmente es mayor que la negativa. Y las medidas en cuanto al tiempo generalmente abarcan 2,5 milímetros y de alto 2,5 también milímetros. Acá podemos ver todas las ondas P, y como ven en la ABR es negativa, ¿sí? Acá vemos que en la ABR es negativa, y acá vemos sin embargo que en B1 sí ya es positiva,
y acá también en B2 es positiva. Ahora, no es de extrañar que cuando hablamos de niños jóvenes podamos ver una onda P plana, negativa o bifásica. Pero si eso ya observamos en personas más adultas, hay que evaluar mirando otros contextos clínicos. Bueno, el complejo QRS comprende en tres ondas, la Q, la R y la S, y representa tanto la despolarización y también el inicio de la repolarización ventricular, porque sabemos que la S sí marca la meseta, pero ya hay una ligera repolarización, acuérdense eso, la fase 1 del potencial de acción, pero sin embargo, en líneas generales que el complejo QRS es la despolarización ventricular y evaluamos voltaje, morfología y ejes. Acá podemos ver el QRS, ya mencionamos que en general en D1, en D2 generalmente es positivo porque está muy cerca del corazón, los extremos positivos vamos a decir. En cambio en D3 ya puede ser un poco negativo, en ABL generalmente es negativo. Y vemos en ABL, ABF, en ABL es muy positivo, ABF dijimos que puede haber una onda Q, también puede haber una onda S importante. Y acá vemos la onda R en B1 que siempre es pequeñita, que va creciendo a poco a medida que el ventrículo izquierdo es evaluado por las derivaciones. Y como ven, en B5, B4, B5, donde es más alto el R, y en B6 ya comienza a disminuir. ¿Está bien? Bueno, el eje del QRS, vemos que la derivación más positiva que corresponde con el eje. Si vemos que la QRS la R si el eje del QRS es de D1, el eje es de 0 grados. Si es de D2, el eje es 60 grados, y si es de ABF, el eje es de 90 grados. Eso tomando en cuenta el triángulo de Beethoven y los ejes exoaxiales. El eje normal está del corazón en general, es de menos 30 a 110 grados. ¿Qué significa eso? Que si yo tomo el QRS, normalmente tomamos el QRS para mirar el eje del corazón, porque hacia donde se van todos los vectores, se van hacia los ventrículos y sobre todo van luego al ventrículo izquierdo. Sabemos que en el Guyton dice de menos 30 a 90, incluso algunos dicen de 0 a 90, pero actualmente nosotros en el ámbito de la cardiología marcamos entre menos 30 y más 110, y todo lo que sea más de 110 significará que el eje está muy desviado hacia la derecha, o sea que algo está pasando hacia el ventrículo derecho que hace que el vector sea más propenso a ir hacia el ventrículo derecho por algún motivo, que puede ser morfológico o puede ser algo fisiológico de algo que tenga que ver con los fenómenos eléctricos, o puede ir muy a la izquierda, que es cuando es más negativo que menos 30. Entonces ahí podemos decir que por algún motivo el vector es más del lado izquierdo de lo normal, ¿verdad? Entonces esos son ya ejes desviados. Ahí decimos, el eje está desviado hacia la derecha cuando se aproxima hacia 110 y es más de 110. Y el eje hacia la izquierda cuando está hacia menos 30. En ABL, si vemos que el eje cae en ABL, pues el eje está en menos 30 exacto. Y en D3 el eje estaría a 120 y sería un eje derecho. Al nacer generalmente el corazón tiene un eje derecho y luego a medida que vamos madurando el corazón el eje se va volviendo hacia la izquierda y el anciano ya lo tiene totalmente hacia la izquierda. Acá justamente podemos ver los vectores, hacia dónde se dirigen las fuerzas o las magnitudes y las direcciones de nuestros vectores, ¿sí? Generalmente entonces decimos que lo normal de nuestro eje va a estar incluido entre menos 30, que sería el eje instalado sobre ABL, en este punto mitad entre D3 y ABF, que es 110 en este punto, ¿sí? Disculpen que salga un poco desprolijo. Aquí en 110 hasta 110 que es positivo, el eje pasando esto, entonces ya decimos que está desviado hacia la derecha. Y en el libro del Guyton creo que mencionaba solamente entre 0 y 90 grados.
o entre menos 30 y 90 grados, pero nosotros ya consideramos hasta 110. La onda T. La onda T suele ser positiva cuando el QRS es positivo y negativa o plana cuando el mismo es también negativo o es eléctrico. La onda T representa la repolarización del ventrículo izquierdo y tiene la misma dirección que el vector de la despolarización del ventrículo izquierdo, evidentemente, porque forma parte del fenómeno eléctrico del potencial de acción. De ahí que si el QRS es positivo, también la onda T será positiva. ¿Y qué era la onda U? La onda U se ve a veces en electrocardiogramas normales y tiene que tener, para ser considerada normal, que siga la misma dirección que la onda T. O sea que si la onda T es positiva, será positiva. Si hay una alteración de la onda U, puede ser porque haya una isquemia cardíaca o una alteración electrolítica como una hipopotasemia, por ejemplo. Ahora, si es normal y aparece la onda U de forma positiva siguiendo la dirección de la onda T, es la misma, tiene el significado de que corresponden a las despolarizaciones de las fibras de Purkinje y otras despolarizaciones del tabique basal que llegan más lentamente. O sea, ¿qué significa? Que la onda U no son ondas de repolarización como la onda T, sino de despolarizaciones que llegan más tarde. Bueno, y acá justamente podemos ver una onda U al lado de la onda T. Y lo que muestra este gráfico son los intervalos, el intervalo PR o PQ y el intervalo QT. El intervalo PR es la distancia entre el comienzo de la onda P y el principio de la QRS, ya sabemos cuánto mide, y cuando la misma se alarga es porque está dificultándose un poquitito más la velocidad del paso del potencial de acción de la aurícula al ventrículo. Algo está haciendo que el nódulo auriculoventricular enlentezca este paso y a eso le llamamos un bloqueo. No significa que no va a pasar la despolarización, sino que va a pasar más lentamente. Y como va a pasar más lentamente, pero siempre va a estar la onda P seguida de una QRS, decimos que el intervalo está alargado y consiste en un bloqueo de primer grado. O puede estar acortado. En las taquicardias normalmente todo se acorta. Y ahí sí o sí podemos ver. Y otro fenómeno que no vamos a explicar en este punto, pero que se citan, que pueden ser ya arritmias cardíacas. El intervalo QT va desde el comienzo de la onda Q hasta el final de la onda T y se ajusta a la frecuencia cardíaca. O sea que a mayor frecuencia cardíaca el QT evidentemente va a ser más corto. Entonces eso es algo que hay que considerar, que el intervalo QT siempre su valor va a estar en relación a la frecuencia cardíaca y por eso es que hay reglas específicas para medirlo, porque el intervalo QT evalúa todo el ciclo sistólico y diastólico del corazón y sobre todo evalúa mucho cómo se están movilizando los electrolitos en esos momentos. Por eso para nosotros es un valor muy importante medirlo, que generalmente su medición normal puede ir de 0,35 a 0,45. Generalmente en los libros aparece como un estándar de 0,40 y corresponde al 45% de un latido. Se miden las derivaciones precordiales donde existe onda Q. Entonces hay que medir en V5 y en V6. Como se están dando cuenta, cada cosa tiene un lugar dentro del electrocardiograma para ser medido. Por ejemplo, ya explicamos anteriormente que la onda P, donde medíamos en la derivación 2, en V1 y o en V2. O sea, ¿qué significa eso? Que yo la onda P no puedo ir a medir en otro lado. Tengo que medirlo en las derivaciones que están más cerca de la aurícula derecha. Y aquí sucede lo mismo. El intervalo QT hay que medirlo en donde aparezcan estas ondas Q que generalmente y en relación al ventrículo, porque es algo de la despolarización y repolarización ventricular, por lo tanto la tengo que medir en los precordiales y específicamente elegir V5 y V6. Los segmentos que, como dijimos, deben ser isoeléctricos. Tenemos dos segmentos, el segmento PR y el segmento ST. El que más se evalúa siempre es el segmento ST, que ya forma parte de la repolarización ventricular.
El segmento ST debe ser isoeléctrico, debe estar a nivel de la línea base, no debe incluir ondas, debe ser de una morfología recta, horizontal, y siempre hay que evaluar cómo está su situación en cuadros como cardiopatía isquémica, donde puede sufrir una alteración en su dirección recta, horizontal y subir de la línea isoeléctrica más de 1 milímetro, en donde hablamos que está supradesnivelado, o bajar por debajo de la línea isoeléctrica y decimos que está infradesnivelado. Esa desnivelación puede ser cóncava, puede ser convexa, puede ser rectificada o puede ser otra. Entonces vamos a tratar de morfológicamente mostrarle una onda S, vamos a poner acá una QRS, y aquí va a empezar el segmento ST recto. Ahora, ¿qué pasa si si es cóncavo? Pues aparece de esta forma, sube y sube de esta forma, ¿sí? Si es cóncavo, vamos a suponer que esto, y cuando sube lo hace de esta forma, ¿sí? O rectificado, que es muy parecido a lo que busqué primero, vamos a hacerle nomás un poco más así, rectificado. Entonces puede ser cóncavo, supradesnivelado, y eso con convexidad, y estos son todos ya cuadros patológicos. ¿Por qué? Porque tiene que ser recto. Y sobre todo cuando es más de 1 milímetro su desnivel, tanto para arriba como para abajo. Aquí podemos observar de cerca. Bueno, ahora vamos a ver vectores. Ya dijimos que la despolarización comienza ¿en dónde? En la aurícula derecha, en el nódulo sinusal. Evidentemente, una vez que hay despolarización de todas las aurículas, el potencial de acción va al nódulo aurículo-ventricular, generándose así el primer vector que le llamamos vector P, que da origen a la onda P de activación auricular. Ese es el primer vector. Hay un retardo, como todos sabemos, al pasar por el haz de Higgs, que representa el espacio plano isoeléctrico entre la P y la QRS. Seguidamente comienza la activación del tabique ventricular, que se hace de izquierda a derecha, o sea que la despolarización cuando pasa hacia del nódulo AB al ventrículo va a ir hacia la derecha, por eso dice de izquierda a derecha. Ese es el segundo vector, y ese vector va a generar probablemente esa R pequeña, pero también va a generar del lado contrario del ventrículo izquierdo, porque acuérdense que los electrodos están conectados todos al mismo tiempo. Al mismo tiempo va a generar unas pequeñas ondas Q probablemente en las QRS del lado izquierdo. A continuación se va a activar el ventrículo izquierdo y un poco después el derecho. Ambos van a generar onda R, que representa al ventrículo izquierdo, que generalmente es el ventrículo dominante, pero puede también representar al ventrículo derecho si ese fuese el ventrículo dominante del corazón por algún motivo. Aquí podemos observar la derivación al pasar de la aurícula, que es el primer vector, que es el vector P. Cuando pasa al tabique, ven que el vector va hacia el lado derecho, y eso va a generar una pequeña onda Q en las derivaciones izquierdas. Una onda Q, ¿por qué es negativa? Porque se está alejando y acá todavía, vamos a decir, la despolarización va a mirar hacia allá y le va a hacer una imagen en espejo a todo lo que está ocurriendo aquí al mismo tiempo. En ese sentido, la segunda despolarización que va a ocurrir es cuando mi vector pase por el tabique y vaya ya tanto al ventrículo izquierdo como al ventrículo derecho, generando las R pequeñas en las derechas y más grandes en las izquierdas, ¿sí? Y termina el vector cuando termina, vamos a decir, el camino del ventrículo izquierdo, donde se tarda más. Si se acuerdan, aquí la despolarización terminaba a los 0,20 segundos, mientras que en el ventrículo derecho ya terminaba a los 0,17, 0,18 segundos. Entonces ahí termina la despolarización, iniciándose luego la repolarización ventricular. Bueno, y aquí está una forma de medir el eco eléctrico del corazón.
Hay muchas formas de medir el eje eléctrico corazón. Este toma el triángulo de Einthoven y toma específicamente dos derivaciones de 1 y de 3. Y este de 1 y de 3, lo que se hace es dividir el corazón del triángulo de Einthoven en dos partes que sean para la derivación de 1, el lado del brazo derecho sabemos que es todo negativo, el lado del brazo izquierdo es todo positivo, y de 3 sabemos, tomando la parte media, sabemos que todo lo que está arriba es positivo y todo lo que, disculpen, todo lo que está arriba, vamos a borrar esto para no confundirnos, todo lo que está arriba va a ser negativo y todo lo que está abajo hacia pierna izquierda va a ser positivo, porque así lo dice las derivaciones bipolares. Bueno, en ese sentido, yo tomo los valores del complejo QRS y hago una suma algebraica, todo lo que es arriba, si yo cuento 9 cuadraditos y todo lo que está abajo, resto, que es menos 3, resto de ese 9 cuadradito y me da un valor positivo en la suma o resta algebraica de más 6. Entonces, de este punto 0 que divide lo negativo y lo positivo, ganó lo positivo. Por lo tanto, yo cuento hasta 6 y a donde está el 6 se hace una línea tangencial en ese punto 6. Lo mismo hago con la derivación 3, que vemos que es positivo 10 y negativo 1, el valor sale 9. Entonces todo lo que está por debajo del punto 0 de la derivación, cuento hasta 9 y ahí hago otra línea tangencial. Y donde se encuentren estas dos líneas es donde va a encontrarse el eje eléctrico, ¿sí? Ahí. En este punto, donde se encuentra la línea de 1 y la línea de D2. En ese punto vamos a tener, disculpen la desprolijidad, pero para que se vea un poquitito, por acá vamos a tener nuestra despolarización. Nuestro vector, que cae en este sentido cerca del 60, ¿verdad? Más 60. Y bueno, después hay métodos para establecer la frecuencia cardíaca. Tenemos el método de dividir 300 por el número de líneas gruesas entre los complejos QRS. O decir que dos líneas gruesas entre los complejos QRS representan una frecuencia de 150. Que tres líneas representan una frecuencia de 100, pero estos no son medidas muy exactas. Entonces es mejor usar el primer método, donde dividimos por el número 300 por el número de líneas gruesas entre los complejos QRS. O 4 líneas así sucesivamente. También está el hecho de sumar todos los cuadraditos que hay entre un complejo QRS y otro. Y dividir eso, 1500 dividido eso.